Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Salam aleikum, que te dirán, Nacho, aquí. Aleikum salam. Eso. Que un placer, porque hacía tiempo que no lo hacíamos aquí en el estudio y para mí, pues, tiene, ya sabes, un sabor, una energía muy especial y más hablando del personaje que hemos traído hoy a colación. Desde luego, hoy queríamos hablar de Saladino, vamos a viajar al siglo XII, vamos a viajar a la historia medieval del mundo árabe, pero muy relacionada con nosotros, ¿no? Porque Saladino está íntimamente relacionado con la historia de España y la historia de Europa. La historia de la cristiandad y la historia del Islam. Ten en cuenta que él es el que provoca esa tercera cruzada, la cruzada de los tres reyes, y él que llega sultán, pero se dan una serie de peripecias, casi de sincronicidades para que él llegue a tener un poder casi omnívodo dentro de la época, ¿no? Y de los territorios, porque por entonces también había sus luchas entre los chiíes y los sunís. Y él, evidentemente, él era kurdo, es curioso, ¿no? Porque él era kurdo al servicio de un gran señor turco en Siria, Nur ad-Din, y bueno, pues era uno más, ¿no? Él tenía familia dentro de la nobleza y, por supuesto, dentro de los gobernantes, pero nadie pensaba que este hombre pudiera llegar a ser el gran sultán y, por supuesto, a conquistar Jerusalén, porque ya sabes que era un poco como la joya de la corona. Era lo que buscaban tanto los cristianos como los musulmanes. Y bueno, pues él, una persona, en principio, débil, bajita, parece que poca cosa, callada, como muy prudente. De hecho, las crónicas tanto cristianas como musulmanas le caracterizan así esa personalidad, o sea que no tenía ese poderío físico como podía tener un Gengis Khan, ¿sabes? O un Atila, pero sí tenía prudencia, sabiduría, era caballeroso, era generoso, en fin, todas estas características que eran un poco insólitas en la época que nos estamos moviendo, porque como tú bien sabes, Nacho, es una época muy violenta donde el más fuerte es el que llegaba al poder. Pero toda esta imagen romántica, en parte basada en hechos reales, está un poco mediatizada por una novela de Walter Scott que se titula El Talismán y sobre todo por una película que es El Reino de los Cielos, y gran parte de esa película que tiene que ver, por supuesto, con la batalla de los Cuernos de Jatín y tiene que ver con la Tercera Cruzada, pero gran parte está rodada en España y en concreto en el Castillo de Loarre. O sea que el castillo que se ve cuando se produce el sitio y la carga de la caballería, el castillo es el de Loarre, claro, dentro, en fin, de esa parafernalia de Hollywood y de Ridley Scott que te hace que entres, ¿no?, de lleno un poco en esa sustancia. Una buena película, a pesar de unos cuantos errores históricos, pero que señala muy bien esa tensión religiosa y militar que había en aquella época, en ese siglo XII tan convulso. Claro, estás hablando de lo que es la historia medieval en España, también en el mundo árabe, y Saladino, Salah al-Din, ¿no? Es quizás uno de los protagonistas de todo ello, ¿no? Muy importante aquí, muy importante allí, con un legado increíble y sobre todo en ocasiones también pues vinculado, ¿no?, al mundo de las reliquias, al mundo de lugares mágicos, que son los que crean también esos vínculos afectivos, ¿no?, con la historia. Sí, luego lo comentaremos, porque en este caso, sabes que siempre hay que citar Egipto y hay que citar León, en este caso hay que citarlos, ya los estoy citando, primero porque él fue sultán de Egipto, cuando se carga y desaparece ese califato fatimí de Egipto, el sultán también de Siria, de Mesopotamia, en fin, y por supuesto está muy relacionado con una reliquia muy importante de la cristiandad, que es el Santo Grial, y en concreto uno de los santos griales que está en la península ibérica, aparte del de Valencia, pues en concreto el de León. Luego lo comentaremos porque una esquirla tuvo mucho que ver con Saladino y sobre todo con la curación de su hija, de su única hija, además por una enfermedad que en aquella época lo llamaban flujos de sangre. Así que todo este componente y sobre todo ese tratado que hace con Ricardo Corazón de León, que es otro personaje mítico también al que le podíamos dedicar, por supuesto, un cronovisor, también está relacionado indirectamente porque le quisieron asesinar con el viejo de la montaña, con los Hasidín, en fin, aquellos que hacían esto ritual con el hachís precisamente para entrar en estados expandidos de conciencia y que eran unos asesinos natos, y de ahí viene la palabra asesino, y que estamos relacionados sobre todo con, bueno, pues eso, con distintos reyes y monarcas que había en aquella época, incluido el emperador Federico Barbarroja, y también asociado a una reliquia importante. Hemos hablado del Santo Grial, pero otra reliquia judío-cristiana fundamental es la lanza de Longinos. Bueno, pues Federico Barbarroja tenía la lanza de Longinos y justo cuando él muere ahogado en un río, desaparece, cambia de manos la lanza de Longinos, y ya sabes lo que dice
la superstición. Es la lanza del destino. Aquel que tenga la lanza tiene el poder, aquel que la pierda pierde también su propia vida. Bueno, pues eso llegó a pasar de mano en mano hasta ni más ni menos que Hitler. Con lo cual imagínate todo el conglomerado social, histórico, religioso que tenemos alrededor de Saladino, de Salahadin. Fíjate, pues una figura que desde luego merece un cronovisor. Como siempre, Jesús, tenemos la máquina del tiempo delante de nosotros, el teclado. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 4 de julio de 1187. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, o sea, última vez que me traes a un sitio así. Yo nunca había visto una ejecución. Le acaban de cortar la cabeza a ese hombre. ¿Dónde me has traído, por favor? Bueno, última vez. Se te gusta también un poco la sangre, un poco de hemoglobina viene bien, la parte morbosa. Joder. Pero es que a este que le han cortado la cabeza, la verdad es que lo estaba pidiendo a gritos, ¿no? El que le ha cortado la cabeza es a Reinaldo de Chatillon. Si hubieras visto la película de El Reino de los Cielos, entenderías muy bien porque, y eso que en El Reino de los Cielos no le decapitan, sino que le degollan, ¿no? En fin, sí. Es una muerte parecida, pero no exactamente igual. Pero es que aquí vamos a contar lo que realmente ocurrió. Estas son las ventajas de tener el cronovisor. Tiene que ver, evidentemente, con una de las grandes batallas previas a la Tercera Cruzada, que es la batalla de los Corros de Jatín. Estamos en Palestina, en el oeste del mar de Galilea, y se acaban de enfrentar pues las tropas cristianas, que la componen tanto templarios como hospitalarios, ahí regidas un poco por Guido de Lusignan, que en ese momento es el rey de Jerusalén. 2 años antes había muerto Balduino IV, el rey leproso, sabes que tenía que llevar una máscara. Y está también Reinaldo de Chatillon, que es pues un botarate, príncipe de Antioquía, alguien que no tenía capacidad. Botarate, me encanta eso. O sea, hacía un montón que no lo escuchaba. Pues ahí Botarate. Lo tienes, sí. No, porque además muere por estúpido, por prepotente y por provocar, ¿no?, a las fuerzas musulmanas de Saladino, que al final pues acaba como acaba. Bueno, pues dentro de ese contexto, donde evidentemente pierden los cristianos, estamos hablando de más de 16.000 muertos y 1.000 prisioneros. Pero a dos que captura especialmente y con vida es al rey de Jerusalén, a Guido de Lusignan, y como no, a Reinaldo de Chatillon. Y esta es la escena en la que estamos presenciando antes de que se produzca esta ejecución. Porque Salahadin, como así le llaman en las crónicas árabes, pues les invita a sentarse a su lado en su tienda, ¿no?, en su tienda ceremonial que tiene. Y cuando entra Arnat es el nombre que recibe Reinaldo de Chatillon, este Reinaldo de Antioquía, pues se sientan todos ellos, evidentemente con miedo, porque saben que su futuro inmediato depende ahí depende Saladino, de un hilo, y sí. depende en concreto, pues prácticamente del sable, ¿no?, de la cimitarra de Saladino. Y lo que hace es que se dirige directamente a Reinaldo de Chatillon. Este hombre ya había hecho todo lo posible para provocar a los musulmanes, porque en aquella época lo que buscaban era conseguir territorios, tanto musulmanes como cristianos. Y una de las cosas que provocaba, por cierto, en la película le ponen como un templario, ¿no? En fin, los templarios no tenían buena fama en aquella época, pero Reinaldo de Chatillon no era templario exactamente. Y se dirige a él, y lo que le dirige es, dice, ¿cuántas veces, le dice Saladino, cuántas veces has jurado y luego has violado tus juramentos? ¿Cuántas veces has firmado acuerdos que no has respetado? Le dice, a través de un traductor, evidentemente, ¿no? Y Reinaldo lo que dice, bueno, pues esto es lo que hacen casi todos los reyes, ¿no? Pues decir una cosa y hacer otra. Bueno, como ves, Nacho, tampoco hemos cambiado demasiado con el tiempo, ¿no? Entonces, en ese momento, Guido de Lusignan está como jadeando, está nervioso, necesita como agua, y evidentemente, pues Saladino le ofrece un vaso de agua fresca en aquel momento. Bebe Guido y se lo pasa el agua también a Reinaldo de Chatillon. Y él bebe también, porque por supuesto está nervioso y sediento. Y le dice Saladino a Guido de Lusignan, dice, no me has perdido permiso antes de darle de beber. Esto es una especie de falta de respeto, ¿no? Entonces, lo que hace es, el sultán sale de la tienda, monta en su caballo y se va a pasar revista a las tropas. Los que se quedan en la tienda están muy nerviosos, pues, ¿qué ha pasado aquí? O sea, primero por esa falta, ya digo, de respeto, de pasar agua a otro enemigo sin el consentimiento previo de Saladino. El hecho es que se va con su caballo, al rato vuelve, ellos siguen ahí muy nerviosos,
llama a Arnat, es decir, a Reinaldo de Chatillon, que salga fuera y, sin más, le da un golpe entre el cuello y el omóplato, justo cuando está cayendo al suelo, al inclinarse, coge su sable y le rebana el cuello, le corta la cabeza delante de todos sus hombres y, por supuesto, delante de Guido de Lusignan, que él piensa que va a ser el siguiente. No es el siguiente. Al final le perdona la vida y está unos cuantos años preso ahí en Damasco. Pero ese es el momento en el que su cabeza rueda, porque ya digo, él había instigado incluso a toda a unos peregrinos que iban hacia la Meca, ¿sabes? Una comitiva, y entonces va y les mató directamente por el hecho de matarles. O sea, fíjate las tropelías que había cometido Reinaldo de Chatillon. Y una vez que le decapita, que además con su sable de acero de Damasco, luego te contaré un poco también las características del secreto que tiene el acero de Damasco, le dice: este hombre solo ha muerto por su maldad y su perfidia. Es decir, que mata a uno porque realmente había hecho méritos, ¿no?, para no ser noble, ni ser digno ni del cristianismo, ni por supuesto de las tropas militares que él comandaba, y sin embargo perdona al otro. Esto es un poco ese gesto de generosidad que luego se vio cuando tenga una reunión posteriormente con Ricardo Corazón de León, cuando intentan negociar a ver si al final pueden conseguir o no pueden conseguir Jerusalén. Pero bueno, a raíz de este incidente, es decir, a raíz primero de la batalla de los Corros de Jatín y a raíz de que evidentemente pues al rey de Jerusalén le tiene preso en Damasco y al otro, que era otro de los grandes comandantes, le acaba de ejecutar, a partir de ahí es cuando él prácticamente tiene el terreno libre para conquistar Tiberíades, Acre se vuelve a reconquistar, como tú bien sabes, en el año 1191, conquista Ascalón, conquista Gaza y pone sitio a Jerusalén el 20 de septiembre de este mismo año, de 1187, Jerusalén, que al final cae el 2 de octubre. Y a partir de ahí es cuando ya los reinos cristianos empiezan a decir: esto no puede ser, Tierra Santa, hay que empezar otra cruzada, Deus vol, Dios lo quiere. Y este es el inicio de un momento apasionante de la historia, no solo de Europa, sino de todo Occidente, porque ahí se está dirimiendo a quien corresponde Jerusalén, que, como todo el mundo sabía en aquella época, era el centro del mundo. Incluso los mapas que había en aquel momento, Jerusalén siempre está en el centro. Conquistar Jerusalén era conquistar el mundo y, por lo tanto, tener un poco el beneplácito de la divinidad. Fíjate, estamos viajando a una época, Jesús, a esa Edad Media que yo decía antes. Estamos en el siglo XII, en los albores del siglo XIII, en donde no solamente se dirimen una serie de batallas y de conflictos entre musulmanes y cristianos, sino que también da origen, ¿no?, casi al nacimiento de la historia de Europa tal y como la entendemos en la actualidad. Quería invitar a este programa, que seguramente nos está escuchando ya, a Gonzalo Giner. Gonzalo Giner es un escritor que acaba de publicar con la editorial Planeta La sombra de los sueños. Es un libro, un thriller ambientado en la actualidad, pero que toma muchos referentes, ¿no?, casi como si fuera una novela histórica, de esa figura tan alucinante de Saladino. Gonzalo Giner, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias por invitarme, encantado de estar con vosotros un ratito. Gonzalo, lo comentábamos hace unos minutos, Jesús y yo, Saladino casi es un personaje bisagra, ¿no?, de la historia de Europa. Tiene su implantación y su proyección en la propia historia de Oriente Próximo, del mundo musulmán, pero también del cristianismo en lugares tan lejanos como la península ibérica. Pues sí, tenéis toda la razón. Quizá hay una imagen de Saladino que igual se puede mezclar con la que podemos tener en este momento de algunos líderes, vamos a decir, un poco más violentos, yihadistas actuales, y yo creo que con Saladino nos encontramos con un caballero medieval, pero del otro bando, no como los que nosotros, como digo, ahora mismo podemos intentar interpretar, sino, bueno, alguien que fue capaz de tener en cuenta a un Ricardo Corazón de León, por ejemplo, que fue herido con un dardo en una de las batallas en las que se enfrentan, y le manda a sus médicos, va a buscar un nevero en Jerusalén para llevarle hielo, y le regala un caballo, sabiendo que habían sacrificado, se había muerto el caballo de Ricardo Corazón de León. O sea que ahí sí que es verdad que a nivel incluso personal encontramos a una persona, bueno, pues un poco que es más fácil de reconocer bajo nuestro punto de vista occidental. Sí, además, claro, nos tendemos a pensar, ¿no?, que los cristianos son los buenos y los musulmanes son los malos, y en ambos lados eran igual de violentos. Es decir, la violencia, la muerte estaba totalmente normalizada en aquella época en todos los lugares del planeta.
Pues mira, Nacho, yo cuando estaba un poco documentándome sobre esta novela, hay un libro que es de un pakistaní que se llama Tariq Ali, que habla del libro de Saladino, es conocidísimo, en la que hace referencia incluso a determinados correos que él estableció con Maimónides y con su secretario personal. Y encontramos un personaje, a mí me llamó mucho la atención uno de los correos que habla sobre su madre también, de los encuentros que tiene con la madre de Saladino en Damasco. Estaba viviendo cuando ya, digamos, ya está establecido él en Damasco. Y llama mucho la atención porque él llega a la madre como diciendo que no tiene ninguna gana de pelear con nadie ni de provocar dolor en el otro lado, y que no ve del todo claro lo que está pasando ni la guerra, ¿no? Y sin embargo es la madre que curiosamente luego le dice: no, perdona, tú eres el brazo armado de Alá, tienes que cumplir su designio y tienes que ir a expulsar a los herejes de Jerusalén, un poco antes de ir, ¿no? Pero bueno, pues eso, es que son a veces esas concepciones que tenemos de que los buenos y los malos, bueno, igual es bueno también escarbar en uno y otro lado. Yo es lo que he intentado hacer también, sin intentar blanquear el personaje, simplemente es conocerle un poco más en profundidad también como persona, ¿no? Y es un poco lo que intento en esta novela. Gonzalo, un poco la imagen que hay de Saladino, pues era eso, ¿no? Un poco un guerrero invencible, muy, muy estratega, y sobre todo pues un dechado de espíritu caballeresco, y también una persona sabia. Tú antes has citado a Maimónides, y en la última etapa de su vida, la verdad que Saladino muere relativamente joven, con 56 años, pero bueno, no me extraña porque estaba muy bregado, ¿no?, en tanta batalla. Pero se hace acompañar de Maimónides, este filósofo y médico judío andalusí, que por cierto pues le hace venir desde Córdoba. Eso es otro indicativo, ¿no?, desde mi punto de vista, de la personalidad, ¿no?, de que quería rodearse de personas sabias, de personas inteligentes, precisamente para que su gobierno fuera también moderado, ¿no?, que es una de las características que domina, ¿no?, un poco todo ese periodo de Saladino. Era una persona fiera cuando había que ser fiera, pero también caballeroso y tolerante cuando había que serlo, y yo creo que Maimónides algo le pudo influir. Pues estoy convencido que sí, porque se hacen preguntas entre ellos y dialogan y hablan sobre la finalidad de las cosas y sobre los destinos de la humanidad. Pero es que incluso cuando escarbas un poco en el pasado anterior, ¿no?, antes de que fuera un guerrero Saladino, pues te encuentras que era un apasionado de la poesía, por ejemplo. Uh-huh. Le encantaba y además leía frecuentemente, si no era casi todos los días, poesía islámica, lógicamente, o preislámica también, pero era un gran lector. También adoraba montar a caballo. Se decía que era uno de los mejores jinetes de su época y que conocía la genealogía entera de los caballos, entiendo, entre árabes y, bueno, de la zona de influencia suya, ¿no? O sea que es que era un personaje que ampliaba esa imagen solamente de ir a caballo con una espada y a pelear y a cortar cabezas, y no, o sea, había mucho más detrás de él, que yo creo que también fue lo que consiguió reunir a todo el Islam, a todas las líneas del Islam ideológicas, para poder acometer un único fin, que fue eso, en ese caso, recuperar Jerusalén, con todas las dificultades, porque también tuvo muchísimos enemigos dentro, como es normal en todas las guerras y en todas las situaciones bélicas, ¿no? En tu novela La sombra de los sueños, tú, Gonzalo, eres veterinario, aparte de escritor. Los caballos tienen una presencia, y en otros trabajos que has publicado antes también, de primera plana, ¿no? Son protagonistas casi, ¿no? Y en el mundo árabe, la figura de Saladino, el mundo del caballo, pues van paralelos, ¿no? Bueno, es verdad que los árabes adoran a los caballos, los tienen como animales, en fin, sagrados casi, ¿no? Es verdad que el propio profeta Mahoma en un momento determinado decidió que con camellos no llegaba a ningún sitio, no podía universalizar la fe islámica, y que con los caballos podía acceder un poquito más lejos, ¿no? Y desde ese momento empiezan a crearse casi hasta un poco mitos sobre lo que es la realidad y la vida del caballo. Hay algunas hadices estos del profeta que dice que incluso si tu caballo es herido, déjale entrar en tu tienda y saca a la mujer. Bueno, también eran otras épocas en las que se consideraba. Hoy sería políticamente incorrecto. Sí. Bastante, o sea, pero bueno, era efectivamente otra época. Pero bueno, hasta dónde podía llegar la concepción del caballo, pues ahí nos da la pista. Y él en concreto, de Saladino, cuentan que, sus coetáneos, que él, por ejemplo, adoraba montar a caballo sin silla y sin nada, a pelo, ¿no? ¿Por qué? Porque él decía que necesitaba sentir la energía del animal en sus piernas, y al revés, trasladarle también sus deseos y su voluntad a través
del contacto físico más extremo, y él montaba todos los días a caballo y decían que era un jinete espectacular. Bueno, a mí como me gustan mucho los caballos, que tienes razón, a ver, es que esta relación que se produce entre jinete y caballo, y encima hablando de un héroe casi icónico, ¿no?, en una parte de la humanidad, pues me parece muy fascinante, y por eso intento también explorarla y llevarla a líneas y a páginas en la novela. Esa aureola de invencible que te comentaba antes dije de pasada que él tuvo, pues bueno, los atentados intentaron envenenarle, bueno, evidentemente él seguía una tendencia del Islam que era la suní, y los chiíes pues estaban un poco bastante cabreados con él, porque entre otras cosas pues había abolido ese califato fatimí de Egipto, y bueno, pues parece que había como varios intereses para quitarle de en medio, y ahí es cuando también un poco se acrecienta la leyenda de Saladino, que parece que tenía baraca, tenía buena suerte, porque a pesar de que le intentan asesinar envenenándole, a pesar de que le intentan asesinar acuchillándole, y en este caso entra el viejo de la montaña, que forma parte de esa tendencia chií. ¿Tú nos puedes contar un poco cómo pudieron fallar? Porque precisamente también tenían fama de que allí donde ponían el objetivo ponían la daga, y sin embargo con Saladino no lo llegan a conseguir. ¿Realmente tenía tanta suerte o estaba bendecido por Alá? Pues cabe pensar que igual sí, porque es verdad que estos eran bastante eficaces, ¿eh? Cuando se lo planteaban y tenían un objetivo lo llevaban a cabo, y era raro que les fallara sus sistemas, ¿no? Bueno, ahí yo creo que hubo una conjunción de, no sé si fue de suerte, porque también fue el momento casi de él incorporarse al sultanato de Damasco, de Siria, y no sé, supongo que tuvo también alguna fortuna efectivamente en el momento. Y tampoco sé, y he llegado a explorar exactamente qué ocurrió, o no lo he leído, para que evitarlo. Sí que es verdad que sí que había leído que los intentos de asesinato y que se libró de ellos, pero pues no lo sé, igual estaba destinado a sortearlos, ¿no? No lo sé, no lo conozco muy bien el caso, pero sí que es verdad que, bueno, luego llegó hasta donde llegó, y yo creo que sigue siendo para muchos, en este momento, incluso pasado 800 y pico años, sigue siendo el gran héroe de las cruzadas por el lado musulmán. Desde luego que sí. Es un personaje que aparece y está muy presente en tu novela La sombra de los sueños, publicado por Planeta. La recomendamos desde aquí, desde Ser Historia. Gonzalo Giner, autor de esta novela, La sombra de los sueños. Insisto, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias, Nacho, y también a Jesús, y un abrazo muy grande. Un abrazo también para ti. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Jesús, ¿tú has montado a caballo alguna vez? Sí, pero nada, muy poquito. Sí, esto de ser de pueblo es lo que tiene, ¿no? Que al final, antes o después, acabo montando a caballo, pero no, nunca he tenido destreza para llevar un caballo al trote, ¿no? Yo sí, yo decía antes, cuando se estaba haciendo señas, que yo monto a caballo. La verdad es que monto bastante bien, no lo hago todos los días, pero sí que suelo ir. Incluso he tenido, bueno, es un animal enorme con el que es muy fácil tener un vínculo afectivo, ¿no? Es muy, la verdad es que son animales geniales, ¿no? Y incluso algún accidente he tenido. Fíjate, una vez me caí del caballo al bajar, porque bajé mal, como un tonto, se me quedó un pie enganchado, el caballo levantó las patas, y lo normal es haberse asustado y que te hubiera llevado arrastrando y te hubiera roto la pierna. Yo veía que mi rótula, me la va a romper a la primera. Y fíjate, ¿no? Sentí enseguida esa conexión y digo, el chavalín no me va a hacer nada. Y efectivamente vino luego el cuidador y tranquilamente lo quitó. Y fíjate, una cosa que podría ser un recuerdo bastante negativo y bastante feo, lo recuerdo con mucho cariño, ese momento con el caballo. Hombre, a ver, todos los pueblos y culturas que el caballo, ¿no?, era como una pieza indispensable, no solo para el transporte, sino también para las batallas. Es que hacían como una especie de fusión, era una unión, que se lo digan a los mongoles, que se lo digan a los hunos, donde el caballo era imprescindible precisamente para esas largas travesías que hacían como pueblos nómadas que eran, y sobre todo también para las batallas, hasta el punto que incluso cuando se produce la conquista de América, ya sabes que muchas veces dentro de la cosmovisión de los indios pensaban que eran centauros, pensaban que el jinete y el caballo eran una sola unidad. Entonces eso también generó muchísimas supersticiones alrededor de ello. Bueno, pues es cierto que toda la cultura que tiene que ver con el caballo, además el caballo, sabes que es un animal psicopompo, es un animal
también que lleva las almas hacia el otro lado, igual que pasa con el perro. Entonces siempre ha tenido una veneración y un culto muy especial. Estamos hablando de la figura de Saladino, estamos hablando de esa magia, de esa... No me gusta utilizar el término superstición, ¿no? Porque parece que le da un cariz un tanto tonto, un tanto estúpido, y desde luego no nada tiene que ver, ¿no? Y hablando de Saladino, lo decíamos al principio, ¿no? Tiene ese vínculo también con algunas reliquias del cristianismo tan importantes como ese grial, ¿no? Que se conserva en el Museo de San Isidoro en León, con una historia que lo vincula directamente con la figura de nuestro protagonista, ¿no? Totalmente, además es una historia relativamente reciente, porque todo forma parte de una investigación que hizo nuestra común amiga Marga Torres, profesora en la Universidad de León de Historia Medieval, y también José Miguel Ortega del Río, que publicaron un libro que se llama Los Reyes del Grial, donde hacen una averiguación, una investigación a raíz de dos pergaminos que se encuentran en la Universidad de Al-Azhar, en el Cairo, que tú conoces muy bien, y justo ahí es cuando aparecen datos muy llamativos, primero, de las peripecias que ha tenido ese santo grial, ¿no? Que por una parte estaba en Jerusalén y que luego pasa a Egipto, y que luego por una hambruna que hubo en el Cairo, gracias a la ayuda que hace el emir de Denia, pues consigue ese cáliz, que a su vez se lo entregan como regalo a Fernando I el Magno, ¿no? el rey de León que había en aquel momento, y a doña Sancha, precisamente pues eso, porque había relaciones de buena amistad, no se estaban peleando continuamente como nos han dicho en la Reconquista. Bueno, pues una de las cosas llamativas que se encuentran en estos documentos, que luego son traducidos por parte de Marga Torres, de especialistas, ¿no? En estas traducciones, se encuentran que en ese grial que llega a León, que es el cáliz de Doña Urraca, que actualmente se puede ver, pues le faltaba una esquirla. Eso es lo que cuenta, porque lo que llega, ese grial o esa copa de Doña Urraca está revestida de piedras preciosas, en fin, engalanada. No se ve exactamente lo que es el cuenco de piedra semipreciosa, pero sí que detecta en esa transcripción que hay una esquirla que, por orden de Saladino, un siglo después, porque cuando llega a León, al Reino de León, estamos hablando del año 1055, es decir, que cuando se produce la primera cruzada, ya no está allí el Santo Grial en Jerusalén. Sí es verdad toda esta historia. Pero una esquirla, en fin, el comandante de la expedición que tiene que llevar ese Santo Grial, lo que hace es que la recoge, por si acaso, ¿no? Como diciendo, bueno, si este es el auténtico cáliz de la última cena del Señor, pues a lo mejor esto es una reliquia. Y un siglo después Saladino se da cuenta de que hay una esquirla y pide que esa esquirla se la lleven, ¿no? a su trono, porque en ese momento su hija, él tenía muchísimas esposas y tal, pero solo tenía una hija a la que tenía una consideración especial, y esa hija estaba enferma, ese flujo de sangre del que comentan las crónicas. Y dice que a través de esa esquirla, en el momento que la colocó en su pecho, es decir, tuvo contacto con su cuerpo, su hija curó. Entonces, bueno, pues es un elemento más que da credibilidad a toda la historia, a todo el periplo de una reliquia tan sagrada y tan santa como es el Santo Grial, que una esquirla, y además luego se comprobó, porque lo que hizo Marga Torres es decir, bueno, vamos a comprobar si lo que dicen los manuscritos es cierto. Entonces quitó ese revestimiento que tiene de oro y tal, y comprobó que efectivamente lo que no se veía a simple vista se vio y faltaba la esquirla, y luego esa esquirla coincidía exactamente con lo que, en fin, con lo que dicen los documentos. Todo este tipo de cosas llama mucho la atención, porque claro, estamos hablando de una reliquia cristiana en la cual ya sabes que no creen los musulmanes, pero fíjate Saladino, la visión que él tenía, que pensó, si este es el auténtico cáliz de Cristo y aquí tenemos una parte de ese cáliz, a lo mejor puede curar a mi hija. Y lo que dicen las crónicas es que efectivamente le curó. Con lo cual, bueno, pues se agranda un poco pues toda esa parte legendaria, tanto de la lanza de Longinos que te he comentado antes, como del Santo Grial. Y aquí tenemos pues una referencia más de cómo muchas veces las reliquias, sea por el poder de la fe o sencillamente sea porque son objetos de poder, al final consiguen los objetivos, en este caso terapéuticos. Fíjate, por pocos años no fue coetáneo casi del Cid. Del Cid conservamos la historia, ¿no? De la magia de su espada, de la tizona, y la espada de Saladino también tiene su historia, ¿no? Sus elementos mágicos. Antes hablabas de ese acero de Damasco, ¿no? Tan particular, ¿no? Claro, hay una reunión una vez que, bueno, pues ya sabes que conquistó Jerusalén Saladino, y luego pues en 1189, que se prolonga hasta 1192, se produce esa tercera cruzada, ¿no? Lo que se intenta es eso, conseguir de nuevo los territorios santos. Ahí es la famosa cruzada de los Tres Reyes, donde está Federico Barbarroja, el emperador de Alemania, Felipe II Augusto, el rey de Francia, y como no, Ricardo Corazón de León, que tiene también esa aureola de personaje mítico, sobre todo por las películas que se han hecho de él. Que no era de León, pero lo podemos No era de León, pero bueno, también entra a colación, ¿no? El rey de Inglaterra y duque de Normandía, ¿no?
Bueno, ya había conquistado Chipre, habían conquistado Jaffa, en fin, le faltaba Jerusalén. Jerusalén no lo consigue porque evidentemente estaba muy bien fortificado por parte de Saladino, pero sí hay negociaciones. Y dentro de esas negociaciones, en fin, intenta utilizar todas las dotes diplomáticas que puede Ricardo Corazón de León, porque la bélica era imposible. Y una de las cosas diplomáticas que intenta utilizar era ofrecerle ni más ni menos que a su propia hermana, a su hermana Juana, que había enviudado hacía poco, pero Juana dijo que no se quería casar con un musulmán ni a la de tres y por lo tanto tampoco funcionó ese trueque. Pero bueno, llegaron a un acuerdo para que Jerusalén se quedaba en manos musulmanas, pero sí permitían a los peregrinos que pudieran acceder, ¿vale?, bajo un salvoconducto. Bueno, pues dentro de esas negociaciones, que duraron bastante tiempo, se produce una anécdota, una leyenda, que bueno, puede ser real o no, pero tiene su característica, que era un poco cruzar sus espadas, pero no en un duelo, sino ¿cuál era mejor? O bien la espada cristiana, en fin, larga, pesada, potente, o bien el sable de Saladino, que estaba hecho con este acero de Damasco, que ya por entonces era mítico, ¿no? No se sabía muy bien qué composición tenía. Entonces, bueno, pues esa especie de competición empieza con un bloque de piedra, coge Ricardo Corazón de León su espada, de estas que había que coger con dos manos, y le pega un mandoble que parte la piedra a la mitad. Dice, ¡hala, supéralo! Repite tú eso. Claro, mira qué espada, ¿no? Más potente, que puede partir a un hombre en dos. Y Saladino, ni corto ni perezoso, sabiendo, ¿no?, las virtudes que tenía su sable, coge el sable y no utiliza una piedra ni nada parecido, sino que un cojín que está relleno de plumas, da un sablazo y el cojín se parte como si fuera mantequilla. Cosa que la espada de Ricardo Corazón hubiera sido imposible. Y además, una de las concubinas que había por allí coge un poco su pañuelo de seda, lo lanza al aire y con su sable hace y lo parte. ¿Cómo hace? Muy bien, sí me gusta. Efectos especiales. FX, y lo parte en dos. Bueno, ya te digo, es una leyenda, pero que indica un poco qué tendría ese sable, que además era potente, era resistente, pero además era flexible. Pesaba muchísimo menos el sable de Saladino que la espada de Ricardo Corazón de León. Luego, con el tiempo, es un poco también el mismo mecanismo y el mismo secreto que tienen las espadas toledanas, es decir, es el secreto de la forja. Hay como varios secretos. Había una leyenda, totalmente para mí ficticia, que decía que el auténtico templado después de una espada de Damasco era cuando tú la hincabas y la clavabas directamente en el vientre de un esclavo, ¿sabes?, para que se forjara precisamente por el valor de ese esclavo al introducirse el acero. Esa es una leyenda. La otra es que tenía un mayor componente de carbono de lo que tendría cualquier otra espada. Estamos hablando de un carbono en masa de 1,8%, lo cual era algo insólito en aquella época. Luego se ha ido demostrando que efectivamente eso le da una dureza y una flexibilidad muchísimo mayor, y sobre todo a las temperaturas del forjado, que estaban en torno a los 800 grados. Bueno, pues todo eso y más cosas evidentemente que desconozco porque formo parte de la metalurgia, es lo que hacía que el acero de Damasco tuviera un especial hincapié y que siempre se pensaba que tenía posiblemente virtudes divinas, por eso, por la dureza y a la vez flexibilidad que tenían, a diferencia de las espadas cristianas. Fíjate, nada de esto se hubiera dicho de Saladino si no hubiera sido en vida un personaje tan carismático y tan importante, ¿no? Porque este tipo de referencias, este tipo de leyendas siempre rodean a las personas que tienen un protagonismo y un carácter muy especial, ¿no? Y que merecen ser portadoras de esa retahíla de leyendas o de historias que hay alrededor. Saladino merecía este cronovisor, por eso le hemos dedicado, han quedado infinidad de temas en el tintero, habrá que volver, ¿no? Y seguramente hablemos en otra ocasión de la figura de este guerrero, no de este caballero. Me ha gustado el término que ha utilizado Gonzalo Giner, autor de La sombra de los sueños. En realidad era un caballero medieval, pero en vez de estar en el lado cristiano, estaba en el lado musulmán. Jesús Callejo, como siempre, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, ha sido un placer, y otra de las características, para añadir una más, la generosidad. Cuando él muere, buscan un cofre para ver si tiene un gran tesoro y solo aparece una moneda de oro y 47 de plata. Todos los demás lo había repartido. Así que otra virtud más añadir al gran saladino Salahadin. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser.
la radio.